no cosechen la irresponsabilidad de nuestras actuaciones. Y yo quiero insistir en la necesidad de elaborar y de presentar expedientes. Y quiero insistir en la necesidad de un ministerio público que se concentre en eso, en elaborar y presentar expedientes. Y que la prisa no sea en la mediatización de los expedientes, sino que el énfasis esté colocado en la contundencia de los expedientes. ¿Por qué planteo esto? Porque la lucha contra la corrupción, cuando ocurren cosas como esta, recibe un grave revés. Me moví ayer en distintos ambientes y conversando con abogados con distintas posiciones, incluso a abogados que si pudieran contribuir les interesara que alguna vez se crearan expedientes realmente sustentables ante los tribunales para poder perseguir actos de corrupción. Y la sensación era de burla. La sensación era lamentablemente de burla, porque cómo se crea ante el país una serie de expectativas para que después la gente vea que las cosas que se han hecho no tienen forma de sustentarse. No tienen forma de sustentarse, señores. Estamos hablando de que se promueve un código procesal, se promueve una serie de garantías. Los propios defensores de ese garantismo, a la hora de actuar, quieren hacerlo como lo hacía la vieja policía. Sí, como lo hacía la vieja policía. Si estamos hablando de una actuación sobre una cantidad de bienes tan importante, y estamos hablando de una cuestión, digamos, de tanta trascendencia. Gracias. De tanta trascendencia, ¿por qué hacer una cuestión tan endeble? Una cuestión que no resistía. Todo lo que vimos durante el tiempo en que se dilató el conocimiento de la solicitud que habían hecho los abogados del senador Félix Bautista, todo consistía en que los abogados de la Procuraduría General de la República sabían que un juez no necesitaba más de 5 minutos. No necesitaba más de 5 minutos para tomar una decisión con relación a ese expediente. ¿Por qué? Porque lo único que el juez tenía que preguntar era si la figura esta que se usó para actuar sobre esos bienes, que después resulta que no había incautación, no podía haberla, sino lo que había era una nota de advertencia, pero al fin y al cabo eso es una vulneración del derecho de propiedad, porque se supone que mientras eso está vigente, el propietario no puede hacer usufructo de esos bienes. Entonces, lo que iba a preguntar cualquier juez iba a preguntarle al Ministerio Público: ¿dónde está el aval con el que usted hizo esto? ¿Dónde está la decisión del juez que avaló eso? Claro. Si no tenía la decisión del juez, no es válida. Iba a hacer lo que hizo el juez Fransoto. Entonces, ¿qué es lo que la gente se pregunta? Y no sabían los procuradores eso. Gente que señores, pero que son cuestiones elementales que las sabe cualquier ciudadano de a pie. Entonces, esas cosas que las conozco yo, que la conoce cualquiera, no las conocía el procurador. No las conocía el procurador. Entonces, ¿cómo usted se atreve a hablar de irresponsabilidad
cuando la irresponsabilidad consiste en usted hacer las cosas sin que tengan base después para sustentarlas, sencillamente creando la expectativa y que después la sociedad se quede con toda la frustración sobre esos hechos. Hay argumentos para discutir si se debe o no se debe requerir una autorización judicial. Yo creo que siempre se debe requerir una autorización judicial. Es muy peligroso que solamente el Ministerio Público disponga medidas cautelares. El espíritu de esas disposiciones cambió con un nuevo orden procesal. Y yo creo que no había, yo creo que no hay necesidad de que unilateralmente se tomen estas decisiones, sino que sea refrendado por un juez en todo momento. Claro. Hay argumentos, siempre un abogado te va a dar argumentos en favor o en contra de algo, y por eso las cosas se deciden en justicia. Ahora bien, yo creo que esta mala actuación del Ministerio Público de solicitar, de tomar esta medida cautelar, no prejuzga el fondo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos vamos a los temas sin necesariamente entender. Hay personas, dice Julio, mira, me doy cuenta que hay gente que se está burlando a partir de esto. Esto no prejuzga el fondo. Esto no tiene nada que ver con la acusación de fondo que está haciendo el Ministerio Público, pero contribuye a generar la percepción de impunidad o de falta de seriedad en la persecución, o contribuye a generar una impresión de ineptitud, ¿entiendes? Y esto no tiene nada que ver con el fondo. Nada. En un proceso se solicitan muchísimas medidas, se hacen muchísimas peticiones, ganas algunas, pierdes otras. No todo lo que tú pides te lo conceden. Así es. Entonces, el Ministerio Público insistía con los reenvíos y con las recusaciones, porque evidentemente ellos estaban haciendo su papel. ¿Cuál era su papel? Su papel era que se mantuviese esa situación de medida de nota de advertencia el mayor tiempo posible, mientras que los abogados de la defensa de Félix Bautista están haciendo bien lo que le corresponde a ellos, que es tratar de que en la medida de lo posible esto se conociese lo más pronto. ¿Por qué? Porque su defendido estaba siendo afectado en sus bienes o en los bienes que se alega que son de él, en este aspecto, que se le atribuyen a él. En este aspecto, evidentemente que cometieron un error, digamos, como dicen los abogados, era un error procesal. Si tú no tienes la decisión de un juez, no puedes aplicar eso. Pero además, al hablar de la apelación, yo creo que están cometiendo otro error, que lógicamente, como tú dices, Yolanda, mucha gente dirá, no, pero están tratando de que no se discuta el fondo porque quieren impunidad. No, lo que pasa es que el procedimiento tiene que llevarse como es. Y ahora mismo el procurador dice que va a apelar diciendo, no lo ha hecho formalmente, pero lo que se plantea que va a hacer el Ministerio Público, supuestamente, apelar la decisión y diciendo que Fran Soto, el magistrado Fran Soto, es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero es un absurdo. O sea, el Procurador General de la República, que sí es miembro y está activo y estuvo activo, por lo menos hasta que fue aspirante al Comité Político del PLD, no puede venir con un argumento de esa naturaleza. Eso es risible. ¿Qué es lo más conveniente ya en este aspecto? Bueno, que se vaya al fondo del asunto, o sea, que ya se decida, porque el fondo del asunto aquí no es el fondo de la discusión del asunto. Parece contradictorio, sí. No, lo que se va a discutir es si va a fondo o se archiva. Es que lo que se falló ayer no tiene nada que ver con el fondo. Por eso yo dije, esto no prejuzga el fondo, claro. Esto es una medida cautelar. Lo que se estaba discutiendo era una medida cautelar, es algo que la Procuraduría había inscrito en febrero de este año. Es que al revés, que me pegue. Sí, que te pegue un poquito. Sí. No le huyas al micrófono, que no muerde. No, yo creía que era que me despegara. Que la despegara, sí. Ok, lo que estoy diciendo es que la Procuraduría
inscribe esta nota de advertencia en febrero de este año, esto es una medida cautelar. Que no tiene nada que ver con el fondo. No tiene nada que ver con el fondo. Nada que ver con el fondo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los abogados? Bueno, yo necesito que tú me levantes esto. Ok, Procuraduría, yo no quiero que mi cliente tenga una nota de advertencia porque tú estás afectando el patrimonio de mi cliente. Y antes de condenarlo. Antes de que haya... antes de discutirlo, exacto. A juicio, porque eso no se ha estudiado aún, lo que ha dicho la Procuraduría. Esto es decidir sobre una medida cautelar. Entonces, unos dicen, sí, Procuraduría podía hacer eso sin autorización. Otros dicen, no, Procuraduría no podía hacer eso sin autorización. El juez dice, Procuraduría no podía hacer eso sin autorización judicial. Y a mí me parece que es una decisión técnicamente correcta, la del juez. Sí. Ahora, es cierto que esto no es el fondo. Esto no es el fondo. Ahora, esto, desde luego, que también crea una percepción sobre el fondo. Porque uno se preguntará, no se han tomado el tiempo, el rigor necesario, porque ellos plantean, bueno, este señor tiene unos bienes y está siendo objeto de una persecución. Esta nota de advertencia debe tener un objetivo. La nota de advertencia es evitar que esta persona distraiga esos bienes. Correcto. Es evitar que esa persona distraiga esos bienes. Es decir, estos bienes corren el peligro de ser distraídos. Y nosotros tenemos un expediente de tal contundencia. Hermano, ¿y por qué entonces usted, si eso tiene, digamos, tanto fundamento, si eso tiene tanto fundamento, ¿por qué usted no le llevó esos fundamentos a un juez? Porque no estamos hablando de un carro, no estamos hablando de una casa. Me aclara Humberto, Julio, escúchame. Humberto me llama, Humberto Paniagua, que es abogado, y nos dice que la primera medida que se tomó no es una medida cautelar. O sea, lo de informar si se va a poner a parar los bienes, no es una medida cautelar. Que ahora fue que el Ministerio Público formalmente pidió que se le tomara una medida de coerción a Félix Bautista ahora, y que el presidente de la Suprema Corte nombró nuevamente a Fran Soto como responsable de eso. La lógica elemental indica que si él, ante la advertencia, tomó una decisión, la lógica indica que ante la medida cautelar tomará la misma decisión. No es una medida cautelar, pero tiene el efecto. Pero tiene el efecto, exacto. No es propiamente una medida cautelar. Pero tiene el efecto de una medida cautelar. Entonces, porque una medida cautelar se pide delante de un juez. Claro. Pero es simplemente para entender, es como tiene el efecto de eso. Y además la forma como lo manejaron es como si se hubiera dado como una medida cautelar. Exacto. Sí, entonces, señor, si usted tiene razones para hacer eso, ¿por qué no expuso esas razones ante un juez cuando le sobró tiempo para eso? Por ejemplo, lo que hicieron ahora. Cuando vieron que fracasaron con eso, entonces ahora fue que formalmente la propusieron al juez. O sea, ellos hicieron la advertencia, la dejaron entrever como que era una medida cautelar, porque en principio cuando salió la información todo el mundo creía que era una medida cautelar que se había tomado. Claro. Y era una simple advertencia. Acuérdate que todo empieza porque supuestamente habían trabado un embargo. Exactamente. Acuérdate que la información original era que se había trabado un embargo. Entonces luego se hablaba de una oposición, pero una oposición la inscribe un juez. Entonces luego sale ya lo que yo siempre bromeaba que era una creatividad jurídica. Sí. La nota de advertencia. Sí. Entonces la ley de declaración de bienes establece la inmovilidad, pero en febrero no se podía alegar la ley de declaración pública jurada de bienes porque de agosto. Ahora, para que no saltemos, digamos, de una área a otra, Yolanda. Ajá. Te pregunto por el nuevo Código Penal. Yo tengo que sentarme a ver el Código Penal antes, Julio, con detenimiento. Antes de lo del Código Penal, yo quiero resaltar algo que parece que al Procurador General de la República en los últimos días se le están cayendo un poco los palitos. Ayer, la presidenta de la Cámara de Cuentas, yo no sé si ustedes vieron esa declaración, dijo que no tiene razón, Francisco Domínguez Brito, que el 23, o sea, es decir, el domingo, todos los funcionarios nombrados o ratificados tienen que entregar su nueva declaración jurada de bienes.
Es decir, no es como dijo Domingo Brito, que no, que hay que esperar que la Cámara de Cuentas se ponga a tono. No. Dice la presidenta de la Cámara de Cuentas que según la ley era responsable de eso. Ella dice que de aquí al domingo, todos los funcionarios. Ella dice que el procurador está mal informado. Mal informado o equivocado. Sin embargo, interpretaciones, señores. La gente sí, interpreta de diferente manera. Eso puede tener varias lecturas. Digo, la que aplica es ella, según la ley. Eso puede tener varias lecturas. También hay unas declaraciones del vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, que dice que quien está equivocada es Liceloc, con relación a este tema. Lo que yo entiendo es que no habría necesidad en un gobierno de Danilo Medina, en el que todos los funcionarios firmaron un código de ética, de que se esté regateando si ha entrado en vigencia o no el plazo para la transparencia. Es decir, para la discusión es necia, sí, porque deberían de hacerlo todos, claro, de una vez. Sí, como lo hicieron esos 5, informó ayer que el gobernador del Banco Central y los funcionarios del Banco Central ya la entregaron. Sí. Es decir, que realmente hay funcionarios que han entendido cómo debe ser, porque como tú dices, es como debe ser. Desde que esa ley salió, todo el mundo tenía que poner, porque en la anterior declaración jurada de bienes, eso es una cosa caricaturesca, eso no era de verdad, la de verdad es ahora, con esta nueva ley. Don Víctor Gómez Casanova acaba de integrarse. Ojalá nos hable un poco de una actividad muy importante en la que tuvimos anoche. ¿Usted sabe que sí, que eso va? Sí. Muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí en esta comunidad de Paso al Medio, en el municipio de Ramón Santana, en la provincia de San Pedro de Macorís. Que la fiesta tatiana, ¿cómo no? En lo que es la inauguración de esta fábrica agroindustrial Los Ángeles. La verdad es que me da mucho gusto compartir aquí con nuestro querido amigo Ángel Rondón. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana es una institución que fue forjada y que ha sido apoyada desde el primer momento por este gran amigo Ángel Rondón. Y la verdad es que nos sentimos muy complacidos, muy orgullosos de ser parte de esta inauguración agroindustrial. Y la verdad es que viendo lo que es el queso Patrón de Oro y lo que es yogur élite, pues ya entendemos el porqué de la calidad y del buen sabor de estos productos. Así que amigo Ángel, querido Ángel, a ti, a toda tu familia, muchas bendiciones y muchas felicidades por esta nueva inauguración de estas fábricas de agroindustrial Los Ángeles. Miren, ayer estuvimos presentes Julio Martínez Pozo y un servidor, además de muchas otras destacadas personalidades del país, en la puesta en circulación del libro de la sentencia 168-13, pero comentada con opiniones de distintos juristas y de diferentes personalidades del país con respecto a lo que es el hito histórico, la antología de esta decisión del Tribunal Constitucional sobre un tema de tanta controversia como ha sido el régimen de extranjería y el proceso migratorio en la República Dominicana. Allí estuvimos presentes con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, y los demás jueces de ese organismo, también el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, y otras distinguidas personalidades, líderes políticos, el presidente del PRD y candidato presidencial de ese partido, el ingeniero Miguel Vargas. Los dos libros que se pusieron en circulación en el día de ayer, La justa causa de la libertad y la sentencia 168-13, antología de una defensa esencial. En el caso de el primer libro, que es un libro pues basado en documentos históricos, reproduce el manifiesto, el manifiesto de la declaración de la separación, ¿no? Sería el equivalente a lo que en los Estados Unidos se conoce como la Declaración de Independencia, porque fue a través de este manifiesto que nuestros padres de la nacionalidad pues empezaron a marcar lo que era la diferenciación, la separación
que esta parte de la isla quería obtener de parte del régimen de los haitianos. Y entonces a raíz de ahí se inicia, ¿no?, con esta declaración, con este manifiesto que reproduce esta obra, lo que es el nacimiento de la nacionalidad dominicana, y el Tribunal Constitucional pues ayer lo pone en circulación. Pero muy interesante el debate que estaban ustedes llevando a cabo con relación a la decisión del magistrado Fran Soto con este caso de Félix Bautista. Yo quería agregar lo siguiente a propósito de este tema. Este es un país muy pequeño y aquí nos conocemos todos. Entonces, lamentablemente o afortunadamente, las personas que ocupan posiciones, sobre todo a un nivel tan importante como miembros de la Suprema Corte de Justicia, tienen que tener algún grado de vinculación y algún récord de pertenencia a distintos sectores de la sociedad. En este caso se habla del magistrado Fran Soto porque es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, porque fue miembro de su comité central. Pero miren, señores, yo creo que la gente seria, cuando se comporta seriamente, no importa de qué partido, a qué partido pertenezca. Este país, lamentablemente, tenemos una cultura de palos y boga y palos y no boga. Evidentemente que si la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, hubiese sido tomada por un juez de carrera o por un juez que no tenga el nivel de vinculación con el Partido de la Liberación Dominicana que se le atribuye al magistrado Fran Soto, quizás la decisión hubiese tenido otro tipo de cuestionamientos. Pero en el caso de Fran Soto, y muy bien lo explicaba Yolanda hace un minuto, lo que se hizo fue un fallo procedimental. No se conoció el fondo. Si los abogados de Félix Bautista, que estoy seguro que no piensan así, pero si los abogados del senador Bautista entienden que ya ganaron el pleito y que ya demostraron la inocencia de su defendido, no es cierto, están equivocados. Y quienes piensen que ayer el senador Félix Bautista ganó el caso, también están equivocados, porque lo que se conoció fue un asunto de procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento o el porqué de la decisión del magistrado Fran Soto? Porque en términos jurídicos, usted no puede hacer una oposición a unos bienes o intervenir en los bienes de una empresa cuando eso no ha sido debidamente juzgado, cuando no tiene la decisión de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, o la autorización de un juez en este caso. O la autorización de un juez para iniciar el proceso investigativo y en términos del procedimiento judicial. Para tomar algunas prevenciones sobre bienes. Pero lo que pasa es que al no haber estado avalada esta medida por un juzgado, por un juez, por una instancia judicial competente, lo que hizo el magistrado Fran Soto fue establecer un procedimiento. Yo creo, y lo he dicho desde el primer momento, que el Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, ha estado haciendo una labor que él ha denominado como una labor de lucha contra la corrupción, ha tenido una actitud muy firme y decidida en ese sentido, y lejos de desanimarse o de sufrir una decepción por esta decisión, yo creo que lo que está ahora es más comprometido a llevar adelante su causa y a presentar sus argumentos. Pero este hecho, esta sentencia, pues trata de echarle un balde de agua fría a esta lucha contra la corrupción, pero depende de la interpretación que cada ciudadano le dé, del color del cristal con que lo mire. Si usted está de acuerdo con que el procurador Domínguez Brito está llevando a cabo este proceso con el ampallar en contra, entonces usted va a entender que la Suprema Corte de Justicia y el magistrado Fran Soto están a favor de Félix Bautista. Sin embargo, si usted entiende que el procedimiento jurídico debe respetarse como manda la Constitución, pues entonces usted va a estar de acuerdo con la decisión tomada por el magistrado Fran Soto. A quien más le conviene ir a juicio de fondo y que se aclare todo esto y que se discute en un juicio oral, público y contradictorio las acusaciones que se le han hecho, es al propio senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y eso vendrá en su momento. Eso no fue lo que se discutió ayer, porque reitero, fue un asunto procedimental, no de fondo. Bueno, son las 7:36 minutos. Antes de hacer nuestra primera pausa, reiterar que nosotros estamos en San Pedro de Macorís. Estamos en el municipio de Ramón Santana, en la comunidad de Paso al Medio. Estamos asistiendo a la inauguración de la agroindustria Los Ángeles en San Pedro de Macorís. En esta inauguración estará presente el presidente Danilo Medina, estarán presentes pues funcionarios del gobierno, legisladores, alcaldes, estarán presentes empresarios y sobre todo
sobre todo una gran representación del sector ganadero de la República Dominicana, que es el principal beneficiario de esta inversión, porque esta inversión se abastece de la materia prima que producen esos ganaderos, y desde el principio han tenido un papel importante en esta agroindustria. Y viendo el programa, perdóname Julio, viendo aquí el desarrollo del programa de este evento, sí, veo aquí que Angelina Rondón es la gerente general de esta fábrica, ¿no? De lo que es la fábrica agroindustrial Los Ángeles. Precisamente Angie Rondón nos está haciendo aquí, nos está dando una muestra, esa una muestra bandeja, pequeñita. Esa es la bandeja que decía Yolanda. Esa bandeja se va a quedar de este lado, una muestra pequeñita. No, pero Angie puede traer otra para Yoba y para mí de este lado. No, señores, no, con esa bandeja yo creo que... Gracias. Bueno, entonces, dice Yoba que trae una funda para llevar, Yoba. Vamos a escuchar a Angie Rondón. Buen día. Yo no soy gerente general de Agroindustria Los Ángeles, nada más soy amiga del programa Sol de la Mañana. Así es. Así que bienvenidos. Quería venir a saludarles y darle la bienvenida a ustedes y a todos los radio oyentes. Qué bueno, un poco Angie. más adelante nos explicará Angie cuáles serán los productos que estarán disponibles en el mercado de inmediato por parte de la agroindustrial Los Ángeles. Cómo va a operar, qué tipo de plantas se ha establecido aquí, cuántos empleos directos, cuántos empleos indirectos, todas esas cosas que son, pero permíteme, que son importantes. Julio, una preguntita antes de irnos a la pausa, tenemos que hacer unos compromisos, pero Angie, una preguntita. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que papá me brindaba boruga. Sí. Y entonces ahora veo que yogur, y mira, yo consumo yogur élite. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre la boruga y el yogur? ¿Y por qué siento que ha mermado, que ya la boruga no tiene el nivel de venta que tenía antes? La boruga es un poquito más cremosa que el yogur. Tiene más concentrado de la crema de leche. Entonces, es por eso que es un poco más espesa la boruga que el yogur. ¿El yogur es más procesado? Sí, o sea, y es más líquido, Okay. Bueno, pues más adelante. Por eso que élite. Espérate, que aquí viene. Llegó Ángel Rondón, papá. Vamos a ver, don Dímelo, Ángel. Ángel. Sí. Déjame correr un poco a mi hija. Ay. ¿Qué es lo que pasa con la boruga? El que se toma una boruga está contribuyendo a la muerte. Porque normalmente la boruga se hace de una leche no procesada, no pasteurizada. Hoy en día, el yogur que se hace aquí en la planta es un yogur que en la recesión de leche llega el camión, la leche va por tubería a unos tanques especiales y pasa por un pasteurizador y luego por un homogenizador. O sea, dos procesos. Son dos procesos, lo que le permite al yogur salir suave. Okay. No sé si ustedes alguna vez se han comido algo que hacen. Exacto. Sí, o sea que botan una partícula. La baja de la presencia de boruga, o digamos que ya no se consume tanto como antes, porque mencionaba cuando era pequeño, es porque ya la gente ha ido tomando conciencia y hay más tecnicismo en la preparación del yogur. Correctísimo. Eso es también como el que se come un queso de una leche no procesada. Aquí en una ocasión vino el director de Conaleche, me dice, oye, pero esto es una fábrica de queso o una quesería. Yo le dije, ingeniero, esto no es una quesería. Esto es una fábrica de productos lácteos. En el país hay más de 2.000 queserías. Y la nata de la leche, que anteriormente yo recuerdo también pequeño que la leche se bebía, o sea, cuando se ordeñaba la vaca, claro, se llevaba al jarrón, sí, y entonces se bebía directamente de la ubre y entonces uno tenía la nata de la leche. Sí. Ya en el proceso de pasteurización, se elimina la nata y ya no se disfruta del sabor de la nata. No, son procesos diferentes. Por ejemplo, cuando se llega el separador de sólido, ajá, tú separas la nata para producir mantequilla, crema agria y otros subproductos de la leche. Con la nata. Con la nata. Okay. Bueno, son las 7:41 minutos. Tenemos que ir a los estudios y entonces continuaremos aquí conociendo todas estas cosas interesantes sobre la agroindustrial Los Ángeles, el famoso, muy conocido queso
Patrón de Oro, que está pues en la nostalgia de muchas personas que conocieron este producto desde hace años. ¿Cuántos años tiene Patrón de Oro? 87. ¿Y de dónde viene el nombre de Patrón de Oro? Porque ahorita viene José Lalu y dice que fue en honor a Pablo Escobar, el patrón del mal. Tiene Ahorita viene Lalu y dice que fue porque Ángel Rondón vio la serie del patrón del mal y le puso el patrón al queso. Tiene 87 años el Exacto, queso. o sea que estaba primero queso. ¿De dónde viene el nombre, Ángel y Angie, del patrón? Queso Patrón de Oro. Patrón de Oro. Queso Patrón de Oro tiene su historia, y es que luego de la invasión norteamericana había una panadería en el 1916, una fábrica de hielo y una quesería llamada Patrón de Oro. Comenzó como el Ingenio Consuelo y luego le pusieron ese aquí nombre. En San Pedro, ¿no? En Atomayor. En Atomayor de Rey. Bueno, son las 7:42 minutos. Vamos a los estudios. Vladimir Olmos, que está por allá en sustitución de Amaury Jaibar, que está en Nueva York, con Jochi Santos para la realización desde Nueva York del mismo golpe. Entonces vamos con un cambio y fuera, Vladi.